Nos quedan tal vez 100 años de combustibles fósiles disponibles. Stephen Cawley. Los combustibles fósiles se agotarán en apenas un siglo y no nos conviene dejar que sigan liberando gases de efecto invernadero a la atmósfera durante más años. La humanidad ya se ve obligada a buscar y hacer rentables otras formas de energía. La más nueva y prometedora es la energía de fusión. Es la energía de las estrellas, la misma que produce el Sol y que alimenta la vida que conocemos. Hoy en Redes, el físico Stephen Cawley nos pone al día de los avances en la carrera por conseguir reproducir en la Tierra la energía de las estrellas, que llegará a ser virtualmente inagotable, segura, sin emisiones de carbono a la atmósfera ni residuos radiactivos de larga duración. Esperamos que este duro reto sea pronto una realidad. Dentro de 20 años tendremos la energía de fisión nuclear, la tradicional, tendremos la eólica, tendremos la solar y tendremos también por primera vez la energía de fusión nuclear, una energía inacabable porque simplemente la extraemos del Sol. El único problema que tenemos es que el plasma, el material, el gas que se crea al fabricar esta nueva energía, adquiere unas temperaturas superiores 10 veces a lo que es la temperatura interior del Sol. ¿Cómo contener? ¿Cómo no abrazarse con esta nueva energía? Resulta que el científico que más sabe, que más años lleva estudiando y fabricando esta energía es Steve Cawley. Y hemos venido a verle aquí, en su sitio de trabajo, en Gran Bretaña. Creo que una de las cosas más lógicas que he leído en los últimos 5 o 10 años, la dijiste, bueno, la escribiste tú. Afirmaste que la energía dejará de ser un recurso basado en el carbón, el hierro o lo que sea, para pasar a ser un conocimiento. Obtendremos energía a partir del conocimiento, no de los recursos. Probablemente sea el cambio más grande que vayamos a experimentar en los próximos años. No solamente es un gran cambio, sino también una gran idea, puesto que modificará nuestra manera de interactuar en el mundo. En el futuro, las fuentes de energía, como la energía de fusión en la que trabajo, dependerán de nuestra capacidad de pensar y construir cosas, no de lo que extraigamos de la Tierra. Dejaremos de depender del carbón, del petróleo o de los recursos que tengamos en cada país. No se podrá acaparar la energía ni impedir el acceso a la energía de los demás, porque se podrá disponer de energía siempre que se tengan los pensamientos adecuados, la capacidad adecuada. Es increíble porque todo esto significa una gran transformación. En Inglaterra se produjo la revolución industrial gracias a que había recursos para obtener energía. El carbón y el hierro abundaban en Gran Bretaña y probablemente suceda lo mismo con la mayoría de los países árabes en la actualidad. Ellos disponen, bueno, de petróleo fósil. Pero tú dices, no lo olvidéis, el futuro tendrá que ver con vuestro cerebro, con vuestros conocimientos. Nos olvidaremos de estos recursos. Bueno, si pensamos en lo que sucederá de aquí a 50 o 100 años, sin duda que hay 3 fuentes energéticas que tendremos que dominar para abastecernos. La primera es el Sol. Nos abasteceremos de la energía solar. La segunda fuente es la fusión nuclear, que es el campo en el que trabajo. Y la tercera es la fisión nuclear, lo que tenemos ahora en las centrales nucleares. El caso es que ninguna de las 3 fuentes depende de los recursos naturales, sino de la capacidad de crear la tecnología para acceder a ellas. Creo que la fisión desempeñará un papel en el futuro. Lo que me preocupa es que no nos preparemos adecuadamente para ese futuro desde ya mismo. Y que no preparemos todas las opciones,
porque no creo que la energía solar sea una garantía de éxito en toda Europa, por ejemplo, especialmente en el norte de Europa, donde no hay tanta luz solar. Deberíamos estar preparando las 3 opciones con las que contamos. Para el año 2050, se calcula que la población mundial habrá crecido de los 6.600 millones de personas actuales a unos 9.000 millones. La mejora de las condiciones de vida podría conllevar también un aumento del doble o el triple de las necesidades energéticas actuales. Y actualmente no existe una tecnología única capaz de abastecer estos requerimientos. Por otra parte, necesitamos con urgencia fuentes de energía no contaminantes. El cambio climático es ya una realidad de consecuencias imprevisibles. Ante esta situación de lucha contra reloj, necesitamos soluciones efectivas a gran escala. En este sentido, se perfilan 3 candidatas limpias, 3 energías que se cree que resultarán clave para nuestro futuro más cercano. La primera de ellas es la energía solar. A pesar de que, aparentemente, todos son ventajas, lo cierto es que su eficiencia queda todavía lejos de capacitarla para hacerse cargo de forma global de las necesidades energéticas del mundo. Es una opción viable en determinados países, entre ellos España, pero no suficiente. Otra opción que sin duda resultará importante es la energía nuclear. Constituye una manera segura de obtener energía libre de emisiones de carbono a la atmósfera, pero no cuenta con la simpatía de la gente debido al problema de la radiactividad. Aún así, muchos apuestan por ella como la gran alternativa al petróleo. Por último, una fuente experimental que aúna lo mejor de la solar en términos de limpieza ecológica y lo mejor de la nuclear en términos de eficiencia es la fusión. No necesita de mucho espacio, utiliza una fuente de recursos casi inagotable, es segura, no contamina la atmósfera y no deja residuos radiactivos. El único problema que presenta es su complejidad tecnológica. Científicos de medio mundo colaboran para superar esta barrera. De su éxito o su fracaso podría depender, en gran medida, la supervivencia de nuestra especie. La energía de fusión nuclear apenas necesita espacio, ¿no? Vamos. Correcto. No contamina, además, nada de emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera. Y luego es prácticamente inagotable. Ok. Pero si esto es así, ¿por qué estamos tardando tanto? Creo que en el año 1991 se consiguió energía de fusión nuclear por primera vez, más o menos. Sí. Luego, en el 2018, se dice que habrá la primera planta experimental de fusión nuclear. Muy bien. Pero luego habrá que esperar hasta el 2030 antes de que esta energía pueda difundirse a través de las redes eléctricas de los distintos países. Así que no será hasta el 2030, por lo menos. Bueno, creo que hasta bien entrada la década de 2030 no conseguiremos niveles significativos de electricidad. Tarda tanto porque es muy difícil. Pero ahora estamos suficientemente cerca como para saber qué acabará pasando. La fusión es una fuente de energía sorprendente porque en realidad todo lo que hacemos se debe a la fusión. La energía del Sol surge del proceso de fusión y el Sol es lo que al fin y al cabo crea las condiciones para que surja el petróleo y también el carbón. Y también nosotros. Y también nosotros. Eso es. Y la energía del Sol procede de la fusión nuclear. La fusión es una manera muy primitiva, por así decirlo, de crear energía, puesto que lo que hace es partir de núcleos atómicos pequeñitos y unirlos para crear núcleos más grandes. Sin embargo, es difícil unir dos núcleos. La razón es que los núcleos se rigen por dos fuerzas.
Una cuando están separados. Si tuviera dos núcleos así, habría una fuerza electromagnética que haría que se repelieran. Solamente se atraen cuando están muy cerca. Y para acercar dos núcleos, hay que acelerarlos a temperaturas altísimas. Cuando se encuentran y están suficientemente cerca, esa fuerza que denominamos interacción fuerte los une y mantiene unidos, de modo que esos dos pequeños núcleos formarán un núcleo mayor. La fusión no la ha inventado el hombre, sino las estrellas. Esta reacción es precisamente lo que hace que el Sol brille y haya vida en la Tierra. ¿Pero qué es exactamente? Para entenderlo, tenemos que hacer un pequeño recorrido por la tabla periódica, una especie de mapa ordenado de los elementos que componen nuestro universo. En la parte inferior están aquellos cuyos átomos son más grandes y de núcleo más pesado. Algunos de ellos tienen tendencia a dividirse para convertirse en átomos más pequeños, como los del centro de la tabla. La reacción química en que esto se produce se llama fisión y libera energía. Es lo que ocurre dentro de un reactor nuclear. En él, un átomo del elemento uranio se rompe, formando kriptón y bario y liberando energía. En la parte superior de la tabla están los elementos cuyos átomos son más pequeños y de núcleo más ligero. Muchos de ellos tienen tendencia a juntarse y convertirse en átomos más grandes. La reacción química en que esto se produce se llama fusión y también libera energía. Es lo que ocurre en las estrellas. Se juntan dos átomos de hidrógeno para formar helio. Este, a su vez, puede formar carbono y este, oxígeno. Y así, hace miles de millones de años, se fueron creando todos los elementos de los que estamos formados. Lo que los científicos persiguen es controlar este proceso. La reacción más sencilla que puede ocurrir en este sentido es cuando se juntan dos formas de hidrógeno, una llamada deuterio y otra tritio. Juntas dan lugar a una forma de helio, que inmediatamente se rompe liberando un neutrón y un montón de energía. Sin embargo, que esta reacción se produzca en condiciones reales no es tarea sencilla. El problema no está en encontrar los ingredientes. El deuterio se obtiene fácilmente del mar, y aunque el tritio no está en forma libre en la naturaleza, se puede crear a partir de otro elemento, el litio, que sí es abundante y se encuentra en la corteza terrestre. Entonces, ¿por qué no utilizamos la fusión ya como fuente de energía? En realidad, lo difícil es que el deuterio y el tritio se quieran juntar. Su tendencia a fusionarse solo se da cuando están lo suficientemente juntos, y para ello deben estar a 150 millones de grados de temperatura. Para que se desarrolle la fuerza fuerte, son necesarias temperaturas altísimas, me imagino. ¿De qué temperatura estamos hablando? En el Sol la fusión tiene lugar lentamente y ocurre a 15 millones de grados. Pues bien, el experimento aquí, en mi laboratorio, alcanza los 170 millones de grados. Esos son 10 veces, más de 10 veces la temperatura del centro del Sol. ¿Y cómo demonios se mantiene el orden en una situación así? Me refiero a que no podéis contener ese calor con madera, ni con hierro, ni con acero. Con nada, ¿no? No, es evidente que no, porque ya sabes que algo tan caliente haría que el hierro se derritiera, por no hablar de que algo tan caliente jamás podría mantenerse caliente. Lo que hacemos, y es muy peliagudo, es tomar una pequeña parte de los núcleos que queremos fusionar. Y son núcleos de hidrógeno, de dos isótopos de hidrógeno denominados deuterio y tritio, y los calentamos dentro de un campo magnético. Un campo magnético. Sí, la fuerza del campo magnético los confina en una especie de jaula. Es una jaula de campos magnéticos que mantiene este gas tan caliente. A medida que lo vamos calentando, no puede tocar las paredes, así que no puede enfriarse. Y cuanto más se calienta, más se acerca al punto en el que empieza la reacción de fusión. Cuando se alcanza una temperatura de unos 100 millones de grados, empieza la fusión y el proceso mejora a medida que aumenta la temperatura. En nuestros experimentos de aquí, en 1997, calentamos menos de 1 gramo a esta temperatura en un volumen muy grande, de unos 300 metros cúbicos. 300 metros cúbicos de plasma. De plasma.
y lo calentamos hasta una temperatura superior a los 150 millones de grados. A esa temperatura se empezó a generar energía. Se produjeron 16 megavatios de energía, 16 millones de vatios de energía. Pero se requiere mucha energía para calentar semejante masa de plasma, ¿no? Sí. Pero si lo logras, entonces podemos generar Más energía. Mucha energía. Es como encender un fuego. La máquina que estamos construyendo, y se está construyendo en el sur de Francia, se llama ITER. En ella, cuando se alcanzan estas temperaturas, se empieza a generar tanta energía que la máquina se calienta por sí sola. Y cuando esto ocurre, es como un fuego. Una vez encendido, puedes retirar la cerilla y seguirá ardiendo. Una cosa, hay algo que me fascina y creo que lo llamáis ELM, por sus siglas en inglés ELM, y significa modos localizados en el borde. ¿Y qué es eso? ¿Es el plasma? Lo he visto en una imagen. A veces no tiene el comportamiento adecuado. De pronto eructa, ¿no? O estalla. Es como en la superficie del Sol en la que de repente se produce una erupción solar. Y Dios mío, si ya resulta difícil controlar el plasma cuando está estable, imagínate. Mira, Eduardo, te lo explicaré. Confinamos este plasma caliente en una jaula de campos magnéticos. Se trata de un gas muy caliente que contenemos con la ayuda de un campo magnético. Y se retuerce, intenta escabullirse. Imagina que intentas contener un montón de gelatina con una cuerda. Pones dos cuerdas alrededor de la gelatina e intentas aguantarla. Pero se mueve y se retuerce. A veces, si las cuerdas no están bien puestas, se derramará. Habrá una erupción y se derramará. ¿Ves esta imagen de ahí? ¿Sí? Lo que ves en la parte de la derecha es un plasma que está estable, que se mantiene, en este caso, alrededor de los 20 millones de grados. Y se queda ahí, estable, gracias al campo magnético. Pero a veces, si el campo magnético no es el adecuado, ¡pum!, el plasma se desborda. Y tenemos que asegurarnos de que eso no suceda, porque evidentemente no es nada bueno. Tengo una duda que me gustaría que me confirmaras, o me la despejaras, porque no puedo creerlo. ¿Es cierto que uno de los materiales de absorción para evitar esos estallidos es el carbón vegetal, el que obtenemos de los cocos? Sí. Y es posible que lo obtengamos de los cocos. Es decir, ¿es verdad que utilizáis este tipo de carbón? Sí, lo hacemos. El plasma se contiene mediante un campo magnético. Pero hay que evitar que entre el aire. Por tanto, hay un contenedor en el que se guarda el plasma, hecho de metal. Y el interior de este contenedor está recubierto de losetas de carbón vegetal. Ya veo. Hay fibras de carbón y también hay carbón en la superficie. Y uno de los mejores carbones vegetales se obtiene de los cocos. Así que tenemos una de las cosas más antiguas que nos podemos imaginar, junto con la tecnología más moderna, mano a mano, ¿no? La ciencia que define el proceso de fusión está bien establecida. El reto está en la tecnología que le rodea. ¿Cómo lograr alcanzar 150 millones de grados de temperatura, 10 veces el calor del Sol? Cualquier metal se desharía ante tanto calor. No hay material resistente a un pequeño Sol en miniatura. La solución es crear un campo magnético con forma de donut que rodee la reacción de fusión, aislándola de las paredes que la envuelven. Además, se necesitará muchísima energía para comenzar el proceso, pero si las cosas van bien, después la energía obtenida será 10 veces más potente y no se necesitará mantenimiento. Al igual que ocurre cuando encendemos el gas en la cocina, la reacción se mantendrá por sí misma. Aunque parezca ciencia ficción, ya existe un modelo experimental que ha logrado esto. El JET, en Oxford, Reino Unido. Es la única máquina del mundo que ha llevado a cabo la fusión de verdad. Logró en 1997 el récord mundial de generación de energía por fusión, 16 megavatios, y se espera que en el 2013 supere esta cifra.
Decenas de miles de toneladas de acero y hormigón y un montón de materiales extraños como el berilio, el niobio, el titanio, el tungsteno, el nitrógeno líquido y el helio se están utilizando para crear un nuevo y sofisticado reactor que se espera que esté acabado en el 2018. Será entonces cuando comenzará a funcionar el ITER, primer reactor experimental de fusión nuclear, localizado al sur de Francia. La idea es que para el 2030 pueda comenzarse a generar energía para consumo directo a través de la red eléctrica. Su importancia es tal que más de la mitad de la población mundial está involucrada de forma indirecta en este proyecto, que está patrocinado por la Unión Europea, Japón, China, Rusia, Estados Unidos, Corea del Sur y la India. A pesar del elevado coste, las ventajas son inmejorables. Nada de gases con efecto invernadero y lluvia ácida. El material de desecho es reciclable después de 100 años y en caso de accidente, ni siquiera sería necesaria la evacuación de la población más cercana. Teniendo en cuenta que 1 kilogramo de fusión produce la misma energía que 10 millones de kilogramos de combustible fósil, parece que compensa la inversión. La cantidad de litio contenida en la batería de un portátil, combinada con el agua necesaria para llenar a la mitad una bañera, podría dar suficiente combustible de fusión para las necesidades medias de un ciudadano europeo durante 30 años. Por cierto, ¿sabes que nosotros en España ni tuvimos una revolución científica ni nada que se le pareciera, Pero ahora las cosas han cambiado mucho. Al parecer, con el ITER hemos participado bastante. Sí, España ha contribuido mucho. Está haciendo dos cosas importantes para el ITER. Por un lado, ha instaurado un programa de investigación muy importante para ayudar a garantizar que las cosas se hagan adecuadamente. Y por otro, en Barcelona hay una organización que se llama Fusion for Energy, Fusión para la Energía. Y los ingenieros que trabajan allí se encargan de la contratación del sector europeo para construir una gran parte del ITER. Así que España es muy importante. Mira por dónde tenemos un país con un pasado tormentoso que avanza hacia un futuro bonito, en cierto modo. Sí. Sabes, a algunas personas les resultará difícil imaginar un futuro en el que nuestro uso de la energía proceda principalmente de la energía de fusión. En el futuro, la mayor parte de nuestra energía se generará en forma de electricidad. Utilizaremos la electricidad para muchas cosas, por ejemplo, para conducir automóviles. Creo que en las ciudades predominarán los coches eléctricos en el futuro. Y esta idea me gusta, porque hay demasiado ruido. Yo quiero una ciudad silenciosa. Quiero una ciudad en la que se puedan oír las cosas. Quiero una ciudad en la que se oigan los pájaros. En el futuro, cuando no tengamos coches de petróleo, sino coches eléctricos, todo será mucho más silencioso. Oye, Steve, ¿esto es lo que llamáis MAST? Sí. ¿Qué es MAST exactamente? Esto es MAST. El MAST es un pequeño dispositivo compacto para confinar el plasma a temperaturas muy altas con campos magnéticos. La idea, al final, es construir pequeñas plantas de energía de fusión para construir pequeños soles, cada uno de los cuales tenga una reacción de fusión que genere energía. Utilizaremos cada pequeño sol como una central energética que abastezca a un país de energía. ¿Sabes? Queremos llenar Europa de estos solecitos. Ahora lo importante es intentar hacerlos tan pequeños y compactos como sea posible para que su construcción sea relativamente barata y se pueda obtener energía que se pueda comprar. Vamos, que ahora ya crees en la energía de fusión. Sí, claro que creo. ¿Porque realmente se puede generar? Sí, pero, ¿sabes? He consagrado mi vida a este trabajo. Quiero que funcione. Y con esta máquina y con la máquina de Francia, estamos muy cerca de lograrlo. Sin duda, habrá un día en el ITER, en la década de 2020, en el que la máquina será autosuficiente por primera vez. Ese día marcará un hito en la ciencia, y yo estaré ahí. Estaré ahí sentado, mirando cómo actúa el plasma. ¿Será la primera vez? Cuando yo era estudiante,
tuve que estudiar un fenómeno llamado fotosíntesis. Y resulta que al principio, bueno, hace unos 2.000 millones de años, de hecho más de 2.300 millones de años, había tal depredación de bacterias que engullían a otras bacterias que la vida estuvo a punto de extinguirse en el planeta. Pero hubo unos microbios, unas magníficas bacterias que se llamaban cianobacterias. Bueno, pues estas cianobacterias inventaron por sí solas algo que consiste en generar a partir del Sol, a partir de la energía de fusión, algo sobre lo que vivir. Algo que les permitía vivir del aire. Y siempre me he preguntado, ¿por qué demonios no hemos podido inventar lo que las cianobacterias inventaron hace 2.000 millones de años? ¿Cuál es la diferencia entre la fotosíntesis, la que ellos inventaron, que eliminó tanta depredación del planeta, y la energía en la que trabajamos nosotros, tú? Hay que tener en cuenta, por supuesto, que la fotosíntesis consiste en transformar la luz del sol en energía química. Energía química. La fusión es lo que hace el sol para emitir la luz. En cambio, la fotosíntesis transforma esa luz en energía química. La fotosíntesis puede ser una de las maneras en las que extraigamos energía solar en el futuro y ayudemos a obtener energía en el planeta. Pero la fusión significa dar un paso más e intenta hacer lo que hace el sol, utilizar la manera en la que el sol obtiene su energía para crear pequeños soles en la Tierra. Tenemos que dejar de contaminar el planeta y esta es una manera de hacerlo. La verdad es que la energía atómica de fusión es la mejor energía que podamos imaginarnos. No ocupa espacio apenas, no contamina ni pone nada radioactivo en la atmósfera, es inagotable y un día será, si no tan barata, tan cara como cualquier otra energía. Pero no sabemos cuándo podremos hacerlo bien para crear la energía que necesitamos a los precios que necesitamos. A los que me pregunten cuánto tiempo, por qué tardamos tanto, yo les diría que lo importante es por qué gastamos tan poco en diseñar una energía que es puro conocimiento y que va a transformar nuestras vidas y la de nuestros nietos en el futuro. En el futuro obtendremos energía a partir del conocimiento. Stephen Cowley.